Y tenemos un protagonista de aquellas viejas hazañas, ¿verdad? De aquellas viejas hazañas. Un coequiper del querido José Omar Pastoriza. Él vivió las grandes épocas que llevaron a Independiente a campeón argentino, campeón de la Copa Libertadores de América y campeón de la Copa Intercontinental. La vivió de adentro, la vivió de cerca. Vamos a hablar con él para tratar de profundizar, de analizar la situación, cómo era antes y por qué se falla ahora. Se trata del profesor Carlos Kenny, quien fuera el preparador físico de aquel equipo campeón del mundo. Muy buenas noches, Carlos. Daniel Galotto te saluda para Independiente, el gran campeón. Hola Daniel, ¿qué tal? Tanto tiempo, un gustazo escucharte y bueno, conversar con vos a tu disposición para recordar, como vos decís, aquellos viejos y gloriosos tiempos de Independiente. Te va a saludar mi compañero de equipo hoy aquí en el gran campeón, Ricky Parrao. Hola profesor, buenas noches, bienvenido, gracias por recibirnos. Buenas noches, Quique. No, al contrario, a las órdenes. Bien. Mirá, Carlos, a mí se me ocurrió hoy, y por eso te estamos llamando, buscar en profundidad, ¿no?, los motivos por los cuales Independiente ha perdido esas cualidades esenciales que tenía para ganar torneos, tanto en el ámbito local como en el internacional. Me gustaría que les explicaras a la gente más joven, ¿verdad?, cómo era aquello de la mística de Independiente, cómo era la familia de Independiente, cómo se convivía dentro del plantel, ¿no?, para arrancar y dar un panorama de cómo era la situación interna en busca de los triunfos que finalmente se lograrían. Mira, habría que incluir, yo diría que los motivos son varios. Estamos hablando de una década, la del 80, donde Independiente en principio tenía una clase dirigente que creo que con el correr del tiempo no volvió a tener la dimensión de esos dirigentes, que podría nombrar a varios, pero empezar por, cuando yo llegué al club ya no estaba Julio Grondona, estaba don Pedro Iso, pero me acuerdo, tengo que nombrar a muchos, que se dedicaban en sus tiempos libres, dedicaban mucho tiempo al club, y el club estaba muy ordenado. Le digo que salir a jugar al interior o en giras internacionales, siempre viajaba con el equipo un dirigente oficialista y uno de la oposición, y salvo los gastos comunes que nos cubrían a los jugadores y a nosotros y a ellos dos, cualquier otro gasto superficial lo pagaba de su bolsillo el dirigente. Eso por un lado. Por otro lado, aparece un grupo de jugadores. Yo te puedo nombrar un equipo que jugó esas grandes finales. Vamos a hablar de Goyen, Clausen, Villaverde, Rosero Enrique, Justi, Marangoni, Bocchini, Purruchaga, Percudani, Barberón y varios más. Ahí quedaron afuera Reynoso, Merlini, Monzón, bueno, muchos. Llegamos a jugar esa final inolvidable en Tokio después de haber ganado acá a Gremio en el 84 con el gol de Percudani, en un enfrentamiento deportivo histórico porque fue el primer encuentro deportivo entre una institución de Inglaterra y una de Argentina después de ese episodio triste que se llevó varias vidas, que fue la Guerra de las Malvinas. Bien. Vos fuiste ¿Me escuchaste? Sí. Dentro de la mística... Sí. Hola. Sí, ¿te pregunto? Sí, te pregunto. Vos fuiste el sucesor dentro de la mecánica de la mística de Independiente, de los brazos en alto, ¿verdad?, de toda aquella epopeya del profesor González García, porque si analizamos históricamente el panorama, ¿no?,
Obviamente yo cuando estaba González García no era periodista, era chico, pero bueno, leía y me interiorizaba. Eran roles similares el que vos ocupaste con el profesor González García, porque más allá de la práctica y de la preparación física, vos tenías el plano psicológico también para apoyar a los futbolistas, ser un consejero y de alguna manera transmitir lo que significaba vestir y transpirar la camiseta de Independiente. ¿Podés explicarle a la gente más joven cómo lo hacías? Mira, vamos a hablar de González García, hubo grandes preparadores físicos, Jorge Daguerre. La labor, yo creo que del profe, como se llamaba y se le llama hoy, en mi caso consistía en tener a todo el grupo, titulares, a los que no jugaban, en una relación de armonía, de compañerismo. Yo tuve también la suerte de trabajar con grandes técnicos como Pipo Ferreiro, Nito Veiga y bueno, el recordado para siempre José Omar Pastoriza, el querido Pato. Y era un placer trabajar, llegar a los domingos y jugar los partidos. Yo entraba a la cancha, me sentaba en el banco y me sentaba a disfrutar. Independiente practicaba un muy lindo fútbol, estaba el Bocha, pero bueno, de salir de atrás, pasar por el medio, llegar al arco contrario, con pasos hacia adelante, como decía el maestro Ricardo, siempre para adelante. Y bueno, eran más las satisfacciones que las pérdidas, es decir, ganábamos más partidos, mucho más de lo que por ahí se perdían, que es algo razonable eso. Pero siempre con un clima de cordialidad, de amistad. Con los jugadores hay que hablar, siempre. Tal vez más con los que no juegan que los que vienen jugando, para tenerles el ánimo arriba y decirle, bueno, va a llegar el momento que vas a tener que jugar y para ese momento tenés que estar bien preparado, no perder la oportunidad. Para mí yo estuve en total casi 10 años en Independiente. También era algo infrecuente de que un profesor esté tanto tiempo en el club. Hubo un lapso que se fue el Pato unos meses a Brasil, que ahí donde estuvieron Pipo y Nito, que ya había estado antes. A mí me llevó el Zurdo López, Independiente, en el 81. Estuvo un año y ahí aparece Nito, que venía de las inferiores, y con ese equipo fue la base de que llegó al 84. Hizo muy buen trabajo, una persona también muy recordada por mí, muy querida. Bueno, era un gusto trabajar y estar al servicio de una institución modelo. Independiente era como por la cantidad de socios, cómo se manejaba administrativamente. Yo recuerdo siempre que nos pagaban los sueldos el primer viernes de cada mes y el segundo viernes los premios, y había que ir directamente al banco a cobrar. Nunca se preguntaba cuándo te iban a pagar. Eso te da también, es un poco el sustento para que se puedan llevar adelante grandes campañas. Vos mencionás a Nito, se trata de Nito Osvaldo Veiga, quien fuera jugador de Independiente, campeón en 1948, y luego destacado director técnico que ganara 2 subcampeonatos. Lamentablemente no pudo coronar con el título, y ahí aparece en Pastoriza. Los dos con Estudiantes de La Plata. Exacto. Es así, ¿no? Eran unas batallas terribles. Estamos dialogando con el profesor Carlos Kenny para analizar la parte psicológica, la parte de intimidad del vestuario. No sé si recordás las notas del gráfico, ¿verdad? Con 50, 60 futbolistas o más de Independiente,
alguna foto con todos los futbolistas juntos, destacando las campañas de distintos años, y otras con los familiares, ¿verdad? Con la señora, los hijos. ¿Qué significaba este acercamiento de la familia independentista, de la familia de los jugadores, directamente vinculada a la institución? Y significaba mucho, era muy importante. Periódicamente por ahí nos reuníamos todas las familias, los jugadores, el cuerpo técnico, para compartir alguna cena, algún asado. Incluso hablando de asado, alguna vez un ex presidente de Independiente, de los últimos tiempos que yo estuve, un poco llegó a insinuar que el Pato hacía demasiado asado, que los hinchas decían se pierde tiempo en los asados, Independiente tiene que salir a jugar. Te estoy hablando cuando ya se habían ido grandes figuras de ese entonces, como comienzo por Calderón, Burruchaga, ya no estaba Trocero, te hablo de los últimos tiempos míos. Y bueno, eso hizo que tuviera una reacción el Pato, que no voy a decir ahora cuál fue con ese presidente. Es más, creo que a partir de ahí ya la clase dirigencial Independiente tuvo otras características que nos favorecieron a la institución. Lo que sí recuerdo que ese presidente, el Pato, dijo, no lo quiero ver más en el vestuario, ni en el entrenamiento, ni en los partidos. Y así fue. Eso nos costó, esto pasó en marzo del año, fue después de haber vuelto de Boca en el 2000, 2001. En junio nos tuvimos que ir. Pero eso también te da un poco la pauta de las características de un conductor que tenía mucha firmeza para conducir al grupo, era amigo, pero era muy serio cuando se hablaba de jugar y de salir a ganar en todos lados y de tener el respaldo de un buen cuidado personal, una buena alimentación, un descanso adecuado también. Eso era una característica muy especial de esa persona que para mí resulta el Pato José Omar Pastoriza, inolvidable, un grande. A este punto quería llegar. Quiero preguntarte, por favor, profesor Carlos Kenny, que está en diálogo con nosotros aquí en Independiente, el gran campeón, analizando la parte íntima, la parte psicológica, la parte de los brazos en alto, ¿verdad? De la mística, de aquellos equipos que ganaban títulos internacionales, títulos nacionales. Y bueno, y vamos a llegar a parangonarlo con la situación actual dentro de un ratito. Pastoriza era un líder carismático, ¿verdad? Que se destacaba por su personalidad, ¿no? También tenía el empirismo, ¿no? O sea, empírico, es decir, el conocimiento por la práctica, ¿no? Por la práctica de haber vivido el vestuario como futbolista y el vestuario como director técnico en sus inicios. ¿De qué manera Pastoriza transmitía sus conocimientos a sus futbolistas? ¿De manera paternal, de manera categórica, de manera amistosa? Mira, un poco vamos a mezclar todos los adjetivos calificativos que utilizaste. Cuando tenía que ser padre lo era, cuando tenía que ser estricto también. Era algo que se destacaba mucho y bueno, también había un cuerpo de colaboradores que completaban todo ese cuerpo técnico. Estoy hablando de Adorno, de Horacio Civilizaciones, del Gallego Lacera, recordado Gallego Lacera, el doctor Fernández Nor, Oscar Fenema, Torrado, antes los utileros. Bueno, era una gran familia Independiente. Ya nombré al comienzo a la clase de dirigentes que teníamos. Era un placer, reitero esto, era un placer trabajar en una institución como Independiente. Y yo tuve la suerte de
atravesar esos momentos en el club. Carlos, Sí, escucho. el continuo emigrar de los chicos de las inferiores, ¿no? Juegan 2, 3 partidos en primera y se van. Se van a préstamo, se van con el pase libre, con opción de compra algunos por los que los llevan, o con posibilidad de volver en el futuro. Esta situación de no mantener los futbolistas que se generan en el club con el espíritu de las inferiores y el amor a la camiseta, y todos los años renovar 8 o 9 jugadores para el plantel de primera, ¿influye en la posibilidad de ganar títulos y de la armonía de un plantel que debe constituirse para triunfar? Sí, sí, notoriamente influye. Mirá, me gustaría hablar del Independiente actual. Yo veo mucho fútbol por televisión, a la cancha no voy más. Y siempre estoy rodeado de fútbol, mi hijo mayor sigue trabajando. Yo estoy en contacto, tenemos un grupo con los jugadores de entonces, Goyen, bueno, lamentablemente este año se nos fue, no, el año pasado, falleció Hugo Villaverde, querido Hugo. Bueno, los jugadores que eran titulares, Barberón, está Enrique Sánchez, Berlini, Reynoso, todos, Buffarini, Percudani, en ese grupo, todos los días estamos ahí a través de la inteligencia artificial de este aparatito que ahora tengo en mis manos, que no existía en ese entonces. Yo creo que lamentablemente la actualidad de Independiente, mirá, me voy a referir al último partido con River. Independiente, a mi juicio, tiene un muy buen arquero, para mí es muy buen arquero, y algún jugador más, que puede ser Marcone, bueno, eso está en el gusto de cada uno. Pero si vos lo querés equiparar a River tiene muchos jugadores. El arquero me parece que es mejor el Independiente. El actual Armani no es el de hace unos tiempos, pero a partir de ahí, en todas las posiciones, fíjate que River tiene una línea defensiva que es la de la selección nacional. En el medio, los que juegan, Enzo Pérez, que todavía batalla, da lucha y un gran jugador. Y los demás, los Craneviter, Lanzini, Nacho Fernández también no está en su mejor momento, pero y arriba lo tenés a Colidio, y se fue Solari, está Borja, me olvido de algunos nombres, pero tiene una calidad de jugadores que Independiente de hoy no tiene. Incluso los chicos que aparecen en River, como el caso de Echeverri. Independiente tuvo pasos fugaces de un Velasco o el otro chico que ahora no me estoy acordando el apellido. En eso creo que corre en desventaja Independiente, con un equipo, comparándolo con un equipo como River. Racing está hoy mejor que Independiente. Racing le ganó muy bien a Boca. Boca es otro caso, Boca no logra hacer pie. El Gago lo tienen ahí a un exjugador de Presidente que no sé si es capaz para desempeñarse en ese cargo. River es otro presidente. Fíjate lo que han hecho con ese estadio, es una maravilla. Así que hay una diferencia entre los equipos de hoy, y comienzo poniéndolo un poco en la cima a River. Y después vienen los otros, y entre los otros, después de Racing, a lo mejor después de San Lorenzo, de Estudiantes, te estoy nombrando a varios, y por ahí entra Independiente, ¿no? No está como en aquellos tiempos, ni parecido. Sí, profe. Sí, es lo que venimos escuchando, ¿no? Es lo que venimos diciendo
desde aquella época dorada a esta época independiente. Y yo quiero preguntarle, ya llevándolo algo al plano de la actualidad, sobre todo, ¿no? Ha cambiado mucho las formas de entrenar y demás. Antes se veían los equipos que iban a la playa, que hacían mucha arena, o otros que hacían mucha montaña. Hoy ha cambiado eso, profe, ¿y es para bien o es para mal? Mira, hoy hay una información tecnológica que nosotros no disponíamos de ella. Uno trabajaba más a uno lo habían preparado para ser preparador físico en fútbol, pero no te digo que era a ojo. Sabía que los tenías que entrenar a los jugadores para que corran, para que soporten o lleven adelante con un buen rendimiento los 90 minutos de cada partido. Y usábamos la arena, como vos decís, o el agua. Yo me acuerdo de pretemporada en Necochea, hacerlo entrar al mar y corriendo y volviendo con empujando las olas para fortalecer las piernas, subiendo médanos, corriendo distancia de 10 kilómetros, ir desde Necochea por el río Quequén hasta un lugar, Las Cascadas, no me acuerdo ahora, que eran 15 kilómetros. Pero hoy tenés los GPS que te indican los metros que corre un jugador, los pases que hizo, los que no hizo, las pelotas que recuperó, las que perdió. En fin, una información que tampoco alcanza a la hora de decir, bueno, pero ¿juegan al fútbol bien? ¿Juegan como hay que jugar? Y no, yo digo que no, hay algunos que se destacan, son los menos, ¿eh? Acá hablamos en la Argentina de Maradona, de Messi, del Bocha, si querés ir más atrás, a Di Stéfano, que yo lo vi jugar, muy poco, era muy chico. Hubo grandes jugadores. El famoso número 10 que tenía cada equipo. Nosotros, bueno, teníamos al maestro, pero River lo tenía Alonso, en otro momento Huracán a Babington, me estoy acordando, hacía el pasar. Era un fútbol distinto, pero había una calidad, una técnica individual superior que tenían los jugadores, pero era todo distinto. Mira, jugaban al fútbol con unos pisos que no son los que hay ahora. No eran, los pisos, el césped que hay ahora no existía antes. La pelota era distinta, era redonda igual, las mismas dimensiones, pero esta es una perfección. Los botines son guantes los de ahora. En aquellos tiempos se jugaba bien y con medios que no eran los que tienen los de hoy. Por eso es medio complicado comparar. Hay que poner sobre la mesa varios aspectos que es lo que estoy tratando de hacer y de explicar. Se necesitaba más del ser humano antes, ¿no? Se necesitaba más de la ingeniería humana, digamos, por decirlo así, para darse cuenta quién rendía de qué lado, ¿no? Sí, lo podríamos llamar así, me gustó, ingeniería humana. Teníamos, mira, vuelve a la memoria lo que era el Pato. El Pato era recibido en la Universidad de la Calle. Había hecho, no sé si el secundario primero o segundo año, pero una vivencia cuando se fue haciendo jugador, cuando llegó al fútbol de acá de Buenos Aires, antes de estar en Independiente, y muchos eran parecidos. Se trabajaba con, bueno, esto yo lo hice, me salió así, ahora que soy técnico lo pongo en práctica. Pero esa posibilidad de armar grupos que tengan esas buenas relaciones, a la hora del partido eso quedaba en evidencia. Es decir, no podías llevar adelante una buena campaña si tenías un grupo no integrado y por amigos y por gente que se estimaba, que se quería mucho, que se cuidaba. Bueno, son elementos, cosas de otros tiempos. Y eso era un poco los asados, ¿no?
Un poco le daba eso Sí, desasado que hoy capaz que las redes sí. sociales y los teléfonos en los partidos y esto y lo otro le ha sacado, ¿no? Y no, mira, antes el entrenamiento de la semana podía venir un periodista, dos. Ahora son muchos los que hay. Uno buscaba, mira, voy a contar algo que antes de que nos dejara me lo comentó Hugo Villaverde. Nosotros íbamos bastantes días a la semana en algún momento al Club Regata de Avellaneda. Íbamos en micro. Y en un momento pasamos con el micro por una casa que había dos chiquitos jugando, uno saludando, y el pato hizo parar el micro. ¿Qué hace? Dice, ¿qué querés? ¿Uno puede ir con ustedes? Dale, vení, a ver, llama a tu mamá. Y salió la madre, y dijo, sí, llévenlo. Bueno, quédese tranquilo, lo llevamos, lo tenemos con nosotros, después lo traemos. Así fue. Y los muchachos le habían puesto barriga. Un gordito, las pancitas tenía 6 o 7 años. Y Hugo me contó, no sé, hace 2 o 3 años, dice, un día me paró, acá en la calle, en la avenida Mitre, me paró un hombre, y me dice, Villaverde, ¿usted no se acuerda de mí? No, le dijo Hugo, yo soy Barriga. Son cosas, ¿viste? Muy lindas. Yo tengo un montón de recuerdos, de anécdotas, de estos contenidos humanos que son en mi caso son muy apreciados. Los recuerdo con una nostalgia que es alegría a la vez. Cosas del fútbol, las cosas que el fútbol me regaló. Qué lindo. Dani. Profe, Sí, escucho. ¿usted cree Sí. que el aporte de grandes profetas de Independiente, grandes personalidades, como puede ser Santoro, Pavoni, que están en el club, Pancho Sá y otros como ustedes mismos, de alguna manera podrían colaborar con una reunión mensual, digamos, para hablarle a los jugadores actuales de lo que fue vestir la camiseta de Independiente? No recuerdo una frase de la nota inolvidable cuando bauticé a Ricardo Helio Pavoni como el capitán de América en el gráfico, ¿no? Que él Sí, dijo, sí. Independiente en este momento es más famoso que el Santos, ¿no? Por las giras que hacía. Sí. Transmitirle a eso, porque yo creo que estos jugadores que llegan a Independiente y son aves de paso, saben, ¿no? Que Independiente ganó cosas, que la camiseta es roja, pero no conocen la esencia del espíritu, del auténtico espíritu independentista. Mira, yo creo que sería, sí, de mucha utilidad, pero hay que ver si eso se tendría que organizar, tal vez la comisión, y bueno, que vaya gente a hablarles de todo eso que decís que tenía aquel Independiente. Hoy los chicos, los jugadores también tienen otras actividades, como que le quitan tiempo a lo mejor a eso que estás proponiendo. Insisto que sería muy importante. Tendría que conocer la verdadera historia de Independiente, como uno conoce de la Argentina qué hizo San Martín, que fue Belgrano, creador de la bandera, lo que nos enseñaban en la escuela primaria que te queda para toda la vida. Salvando las distancias, bueno, el jugador Independiente hoy tendría que saber, tendría que conocer sobre la historia y los grandes que tuvo Independiente. Si me voy más atrás del Chivo, de Santoro, bueno, hay que hablar a lo mejor de Vicente de la Mata, de Antonio y Oscar Sastre, en fin, sería una especie de materia para el futbolista independiente, como uno tiene materias en la escuela secundaria o en la universidad. Muy bien, querido profesor Carlos Kenny, una gloria de Independiente a través de su gran trabajo como profesional, como persona y como amigo de todos en la institución.
tus palabras para toda la gente de Independiente y tu saludo final para nuestra entrevista, agradeciendo tu amabilidad como siempre. Bueno, Daniel, un gran abrazo para vos, para tus compañeros, para toda la audiencia, para todos los hinchas, simpatizantes Independientes que quieren al club y que, como hemos tratado de decir, querrían que lo mejor que tiene que ver con lo vivido vuelva a pasar. Es mi deseo. Los abrazo y les agradezco mucho a todos. Gracias a vos, muy buenas noches. Chao, Daniel querido, un abrazo. El profesor Carlos Kenny, aquí en Independiente Gran Campeón. Hemos analizado la parte psicológica, la parte de la mística, la parte de la convivencia, el trato de los directivos hacia los futbolistas, el trato, el manejo del director técnico hacia los jugadores, cuando éramos realmente los campeones de América, los campeones del mundo.